Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. Un gusto una vez más poder compartir este tiempo de estudio bíblico del libro de los Hechos. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar con una palabra de oración y dando gracias a Dios que hemos podido llegar a esta sexta clase, la última clase de este tiempo de estudio bíblico. Oremos al Señor y por favor le pido a nuestra hermana Susana que nos dirija en oración. Oremos, mis hermanos. Amén. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Amén. Papito Dios, te doy gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por cuidarnos y protegernos y regalarnos salud, bendito Padre Celestial, en esta mañana, al mediodía, Señor, porque tú nos has guardado y nos has protegido, Padre mío. Y también, Señor, te pido, Señor, perdón si al mirar o al pensar he pecado contra ti, bendito Padre. Queremos, Señor, que este momento de estudio sea bajo tu voluntad, tu gracia, tu misericordia y que tú mismo nos des entendimiento, abras las mentes, nuestros corazones, Señor, para poder entender y poder practicar lo que dice tu palabra, Padre mío. Solamente pongo en tus manos que tú le regales sabiduría al pastor y que todos nos abras las mentes a todos los que estamos atrás de estas cámaras, Señor. Y muchas gracias, papito lindo, por darnos esta oportunidad de conocer más de la palabra y de ti, Señor Dios Todopoderoso. Te pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermana Susana. Bienvenidos a todos, mis hermanos. Pastor, buenas noches. Buenas noches, hermano Jorge. Bienvenido al hermano Edison. Dios te bendiga, pastor. Buenas noches. Buenas noches. También bienvenido a nuestro hermano Vito, que está ahí conectado, a nuestro hermano Alfredo también. Bienvenidos, bienvenida Yolita. Buenas noches, mis hermanitos. Buenas noches, pastor. Bienvenida. La hermana Yolita que saludó ahorita, ella es mi prima. Va a estar con la hija y ellos viven por arriba. Sí, mi amor, sí. Ya. Pastor, hermanos, buenas noches. Que Dios les bendiga. Buenas noches, mi hermano. Bienvenido. Amén. Bueno, hermanos, estamos en esta última clase y no está por demás indicar varios consejos para el estudio de la palabra. El estudio de la palabra es un asunto serio de toda la vida. No es cuestión de un curso, de un mes, un año, una tecnología, una licenciatura, una maestría, un doctorado. No, es un asunto de toda la vida. ¿Y eso qué quiere decir? Que jamás vamos a dejar de aprender, de entender lo que Dios nos ha revelado en su sagrada palabra. Cada vez que estudiamos va a abrirse una ventana más, un tema más para poder ampliar, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, en el estudio de la palabra es muy importante, hermanos, que entendamos que estamos frente al libro que es la palabra de Dios. No estamos frente a una revista, a un libro común y corriente, estamos frente a un libro sagrado. Entonces, tenemos que tener una actitud de que vamos a conocer más acerca de la palabra, pero también que ese estudio me va a llevar a una vida que practica, hace obra cristiana, da fruto. Entonces no sirve de mucho, hermanos, que nosotros solamente estemos estudiando y, por ejemplo, no tengamos buenas obras. Por eso es muy importante que nosotros siempre balanceemos, ¿no? El hecho del servicio cristiano, el ministerio,
de acuerdo a los dones espirituales que se nos ha dado, y también atendamos el punto del estudio de la palabra. O sea, los dos extremos son dañinos. Aquellos que dicen que solamente hay que estudiar y estudiar, y no importa el ministerio, está mal. Y de igual manera aquellos que dicen, no, debemos estar en la actividad y dan quizás nada de lugar al estudio de la palabra, también es un extremo dañino, porque en la Biblia es lo que tenemos el fundamento para todo lo que estamos realizando y lo que vamos a hacer. Ahí está la luz para poder tomar decisiones en la iglesia, sobre todo cuando son decisiones que hay mucho desacuerdo. Y en la palabra podemos encontrar principios para cómo solucionarlo. De igual manera, en la vida personal tenemos los principios de Dios para saber cómo conducirlos. Entonces, ¿qué herramientas debemos tener para estudiar la Biblia? Bueno, son algunas herramientas, pero voy a nombrar desde mi experiencia algunas que nos van a ayudar. En primer lugar, tener una Biblia en varias versiones, 2, 3 versiones. Hoy es un poco más fácil porque contamos ya con las aplicaciones, y en esas aplicaciones pues nos vienen diferentes versiones para nuestro gusto. Así que hermanos, es muy importante que si usted tiene un teléfono pues actual o inteligente, como se lo llama, pueda bajarse Biblias en varias versiones. Yo ya les indiqué, creo que era en la clase 2 o 3, una aplicación llamada YouVersion, que va a ser de mucha utilidad. Espero que lo pongan en práctica, hermanos. Hasta poder manejarlo es un poco difícil, pero de ahí, hermanos, una gran bendición. O sea, no se quede rezagado, mi hermano. Yo le animo a los hermanos que de pronto dicen, no, no puedo, no conozco mucho de la tecnología. Bueno, yo también era muy ignorante en cuanto a eso. Cuando me gradué del colegio, yo me gradué escribiendo en máquina de escribir. No tenía yo computadora. Y cuando llegué al seminario ya fue muy difícil para mí porque no tenía mi propia computadora y tenía que pedir a hermanos que me presten, de pronto alquilar en un cyber y ahí realizar mis trabajos. Y nada que a la noche a la mañana lo pude aprender, ¿no? Fue de meses y años, hermanos. Y ahora con los celulares de igual manera. O sea, poco a poco yo le animo que vaya ahí como un niño chiquito, manoseando, ahí digitando, moneando, y para que pueda ir aprendiendo. ¿Sí? Entonces, una Biblia en varias versiones, muy importante. Otra herramienta, una libreta de apuntes. Me refiero a un cuaderno, a unas hojas que usted tenga, a una libreta. Si maneja más tecnología, un archivo de notas que usted puede organizar por documentos, por carpetas, y tenga la costumbre, hermano, de tomar notas de cosas que usted va descubriendo, y también de enseñanzas que Dios le permite percibir en la palabra. Entonces es muy importante que usted tenga dónde tomar apuntes. Sí, yo tengo una hoja aquí, bueno, no sé si se ve. Ahí he ido tomando apuntes, pero luego le paso al celular, al computador. Y si no maneja mucho eso, cómprese un cuadernito, mi hermano. Cómprese un cuaderno. Cómprese lápices de varios colores, resaltadores. Y ahí con fecha, muy importante las fechas. Con fechas usted vaya tomando sus apuntes y ahí vaya poniendo. Por ejemplo, hoy día, ¿cuánto es? Hoy día es 23. Entonces en su cuadernito pone 23 de septiembre de 2021 y ahí pone el texto que está estudiando, pone enseñanzas importantes, versos importantes, y de esa manera usted va teniendo una colección propia
de reflexiones y versos especiales, ¿ya? Es muy importante entonces la libreta de apuntes. Esferos de varios colores, resaltadores, para que usted vaya dándole vida a sus notas. O sea, no se quede, hermano. Eso le animo para que usted no solamente, por ejemplo, en el Zoom, que estamos ahorita, solamente esté viendo la pantalla. También vaya tomando notas. Es muy importante eso, vaya tomando notas en su cuadernito y luego de ese tiempo yo les había sugerido una media hora cada día para empezar a tener una disciplina del estudio de la palabra. Otra herramienta, como hemos visto, hermanos, otra herramienta que nos va a ayudar es tener un atlas bíblico, un mapa de los lugares donde se desarrollaron los eventos bíblicos. De igual manera, en cualquier librería cristiana usted puede comprar. Hay unos pequeños como cuadernos donde le van indicando los mapas, los viajes de Pablo, el ministerio de Jesús, los reyes, profetas, Apocalipsis, y le van indicando la geografía, las distancias, muy importante eso, para poder entender. Otra herramienta, hermanos, que también enfatizar, debe tener un diccionario de teología. Empiece por algo básico, ¿sí? De igual manera hay en internet, ¿no? Pero también si de igual manera a veces la vista nos falla, no podemos estar mucho viendo la pantalla, un diccionario, hermanos. Sí, un diccionario de teología, un diccionario bíblico. Eso le va a permitir, cuando usted se encuentra con palabras un poco difíciles, buscar en el diccionario y ahí poder entender un poco más y tener una explicación más amplia de términos concretos. De pronto, si yo puedo imprimirles, hermanos, yo tengo varios diccionarios, ahí me escribe si desea y pues, ahí paga solamente lo que es la impresión, ¿no? Yo manejo, como les he explicado, manejo un programa de Biblia. Este programa de Biblia se llama Logos. Logos en griego es palabra, verbo, estudio. Entonces, este programa no es gratuito, sí, eso les aclaro. Y bueno, por la gracia de Dios, de pronto ahí también absteniéndome de cosas quizás que pudiera haberme comprado, lo adquirí, lo sigo pagando y es una biblioteca donde yo sigo comprando libros para poder alimentar mi conocimiento de la palabra, mi experiencia. Entonces, el estudio que tengo, aparte de lo que les mencioné, tengo esta herramienta bíblica, el Ministerio Logos. Entonces ahí es donde yo les comparto las pantallas, ustedes han visto los mapas, comentarios, todas esas cositas, es en este programa. No es solo en la compu, sino es con un programa de Biblia. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, el estudio de la palabra a veces, y me incluyo, ¿no? Queremos todo gratis, hermanos. Y no es así. Tenemos que invertir dinero. Kushki. En quichua es kushki, ¿no? Ya. O en inglés es money. Sí, money. Tenemos que invertir dinero para poder tener herramientas y poder ministrar. Por eso yo les digo, cómprense, mis hermanos. O sea, inviertan. ah, es muy importante, o sea, que usted se equipe con herramientas para estudiar la Biblia. Esto tiene un costo también. O sea, aparte del costo de la disciplina, también tiene un costo monetario. Eh, y no estoy hablando de $100, $1000, $5000. No, 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 no. Empecemos por lo pequeño. Por ejemplo, el cuaderno que les digo. Tienen que comprarse. ¿Cuánto vale un cuaderno de 100 hojas? Un universitario. $2.
un paquete de esferos de colores. Miren, este es de color tomate. Sí, ahí le ven. Ya, entonces póngale unos $2, unos lápices, pinturas. Hablemos de que empieza con unos $7 y empieza a armar su, su carpetita, sus herramientas de estudio. Y luego vaya comprándose un atlas. Venden eso, hermanos, en las librerías. Vaya comprándose un diccionario que les estoy diciendo. Y también ayuda mucho, si no tiene para un comentario, una Biblia de estudio. No me han pagado y no estoy cobrando comisión promocionando esto, ¿no? Recomiendo que usted se compre la Biblia de estudio del pastor John MacArthur, ¿sí? Biblia de estudio John MacArthur, tal como suena. Ahorita está por los $40, está, ¿sí? Yo lo tengo digital, en el programa que les digo de logos, lo tengo digital, ¿ya? Pero usted en físico, cómprelo, ahí está el hermano Jorge. Esa es, ya, esa es la Biblia de estudio, John MacArthur, basado en la Reina Valera del 60. Muy bien, mi hermano. Entonces, una Biblia de estudio, pero no solamente hay esa, ¿no? También hay otras Biblias que si usted visita una librería, puede... ¿Cuál es esa, mi hermano, la que indica? La Thompson. Ya, la Thompson es una Biblia de referencia, referencias cruzadas. También tiene su utilidad, mis hermanos, muy buena sobre todo si usted quiere tener un resumen condensado de un pasaje y que se abre a otros textos. Excelente, hermanos, la Thompson. Pastor, una preguntita. Sí, Yo me compré una Biblia de estudio de la Nueva Traducción Viviente. Me dijeron que era una buena traducción. Me compré una de estudio. ¿Qué ujú, tal? excelente. La nueva traducción viviente es bien actual Ujú. y ha sido ha tenido mucha acogida, hermanos. Es muy Esta apropiada. Sí, ujú. Excelente, hermano. tiene ¿Cuánto te costó? $40, pastor. Tiene 40, mapas, tiene claro. concordancia, tiene, Ujú, tiene algunas cosas, y me sí, costó $40 ya, de 40 estudio. dólares. 40 Ujú. dólares, hermano. La de MacArthur también está a $40. Ahí Sí, también la más barata me dijeron 45 la de John MacArthur. ya ven. Ujú. Mm. Con pasta de cuero, creo que eso, la Sí, normal. con la de cuero. Ah, Ajá. Entonces, esas son herramientas. Entonces, estamos su libreta de apuntes, sus esferos, sus colores, su Biblia en varias versiones, un diccionario teológico, un diccionario bíblico y también una Biblia de estudio, que sería muy bueno. Creo que hasta ahí, hermanos, para empezar, les recomiendo. ¿Sí? Bien, entonces, con esas herramientas, obviamente también tenemos en Internet algunas herramientas, pero quizás no como tener impreso, ¿no? Como que es más fácil manejarlo. Eh, un punto muy importante para el estudio de la Biblia. Hay que darle el lugar que se merece a esta disciplina. El estudio de la Biblia, hermanos, no es cuando yo pueda estudiar. No es cuando, ahora que me sobra tiempo, voy a estudiar. Ahora que no estoy enfermo, ahora sí voy a estudiar. O ahora que ya me jubilé, ya, ahora sí tengo más tiempo y voy a estudiar. O ahora no, porque mis hijos están pequeños. Cuando ya tengan 10 años, 15 años, por ahí sí. Mentira, va a tener más problemas. Entonces, el tiempo del estudio es ahora, hermanos, ahora. Hay que empezar ahora. Y usted se ha unido a este grupo justamente porque tiene ese interés.
Ahí está la voluntad de Dios. Ahí podemos extraer principios. Entonces es muy importante que nosotros establezcamos como una prioridad fundamental para mi formación espiritual. Acordémonos lo que dice Efesios capítulo 6, 10 al 18, que debemos ponernos toda la armadura de Dios. Y parte de esa armadura, como podemos ver ahí, es la espada del Espíritu, que es la palabra. Entonces, esa palabra tiene un conocimiento infinito. Y ese conocimiento infinito es que nos da luz, es que nos da esperanza, es que nos da fortaleza. Porque estamos en un mundo lleno de lobos, lleno de serpientes. Estamos en un mundo donde batallamos nosotros con nuestras propias debilidades, con problemas que nos causamos nosotros mismos, con problemas que vienen a nosotros de otras personas, con situaciones que no entendemos, con sentimientos encontrados, pesadillas, planes que parecían cumplirse y no, y enfermedades raras, crisis económica, robos, triunfos. O sea, estamos en una batalla. Entonces, en la Biblia encontramos luz de Dios para vivir. Por eso la disciplina es muy importante. Y ahí depende ya de cada uno. Si va a estudiar la palabra en la mañana, en la tarde, al mediodía o de madrugada, ¿no? De pronto hay hermanos que tienen que alistar a sus hijos para la escuela, el colegio. Prefieren estudiar la Biblia 4:30 de la mañana, 5, una media horita, o después que ellos se vayan. Depende ya de su negocio, de su horario. Pero hay que establecerlo, hermanos. Bien, otro punto. Tenga, hermano, un lugar donde estudiar. No necesita comprarse un escritorio de $500. No estoy hablando de eso. Pero cuando vaya a estudiar, hágalo en un lugar limpio. Otra, no se ponga a comer, a estar tomando o a estar escuchando el fútbol o viendo un programa de televisión y en ese momento estudiando la palabra. Pues eso es algo que, eso es algo inaudito. Por eso, aparte de apartar el tiempo, el lugar tiene que también darle confort. O sea, tiene que tener una buena iluminación. Por ejemplo, yo ahorita me ven claro ahí, compré unos focos de mayor potencia. Ahora hay los focos LED que consumen menos, o sea, consumen menos energía que los ahorradores mismos, más ahorradores que los ahorradores. Cuestan un poquito caro, pero le duran el doble, el triple y tienen buena iluminación. O sea, cosa que usted no esté ahí luchando para ver qué letra es a oscuras, porque cuando más tiene la luz baja, usted va a ser más propenso a dormir. O sea, eso nos incita a dormir. Entonces ahí tiene su mesita, su escritorio limpio, ¿sí? Y cuando va a estudiar, tiene que lavarse las manos. Lavarse las manos, ¿por qué? Porque puedes tener una mano grasosa, de pronto con tierra, no sé, o una mano sudada, ¿no? Va a hacer que, por ejemplo, si yo me he comprado el diccionario o la Biblia de estudio, mis manos le ensucien, ¿ya? Y también mis notas estén llenos de mugre. Entonces es importante que también nos preparemos en ese sentido. Bien, usted va adquiriendo las notas y otra herramienta que nos va a ayudar es tener un cofre o un cajón. Si no lo tiene, vaya donde venden víveres y ahí venden cartones de todo tamaño. Y cómprese un cartoncito, si no tiene para un mueble de madera. Cómprese un cartón y ahí con un marcador póngale mi biblioteca de estudio. Y ahí guarde sus herramientas que está usando para el estudio. Si tiene un stand, si tiene un mueble para ponerlo, pues mucho mejor, ¿no? Pero yo estoy hablando en el caso de que ya realmente no tengamos en este tiempo. Puede ser así,
más adelante el Señor nos bendice con dinerito y podemos comprar un mueble, ¿no? Para eso, ¿ya? Bien, también otro aspecto, parte del estudio es la memorización de la escritura. Es un dolor de cabeza, hermanos. Hay hermanos pues dicen, es que vea, yo ya me memorizo y después me olvido y al otro día ya ni me acuerdo. Bueno, eso pasa, hermanos, porque memorizamos y dejamos ahí. Tenemos que seguir repasando el verso que nos memorizamos y en la noche a propósito otra vez y mañana otra vez, en una semana otra vez, o sea, hasta que sea parte de nuestra vida, hasta que nosotros podamos recitar ese verso de memoria, como decimos nuestro nombre o nuestro número de cédula o el número de nuestro celular, algo así. ¿Por qué no sabemos de memoria? Porque constantemente estamos ahí usando. ¿Sí? Bien, eso sería, mis hermanos, como consejos prácticos. No sé si ahí tienen alguna inquietud o alguna sugerencia que se me haya olvidado. En cuanto a la alimentación, hermanos, cuando nos ponemos a estudiar, eh, el cerebro trabaja full. Entonces, tratemos en lo posible, hermanos, de consumir alimentos ricos en potasio, en fósforo, alimentos que nos ayuden a fortalecer nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, un buen alimento es el pescado, el marisco, ¿sí? Lo que son las hortalizas, o sea, parece que no se debería hablar de eso, pero tiene conexión, hermanos. Nuestro cuerpo es físico y tenemos que tener una buena alimentación, bastante líquido. En ese caso, hermanos, pues no se trata tampoco de dinero y dinero, ¿no? Pero así es la vida. O sea, si queremos progresar, avanzar, tenemos que invertir. Invierta, hermano, en su alimentación, una buena alimentación, rico en proteínas, rico en vitaminas. Y pues hoy, ahí nomás en Google, póngale alimentos que me ayudan a tener un buen cerebro o fortalecer mi cerebro para estudiar. Y ahí le sale indicaciones. ¿Sí? Eso, mis hermanos, así es que ánimo, no nos desanimemos. Si no entendió muchas cosas en este tiempo, pues siga repasando. ¿Sí? Bien, avancemos, mis hermanos. Pastor, Sí, sí, mi hermano. Pastor, buenas noches. Una preguntita. Yo cuando preparo alguna lección o alguna enseñanza, no está de más también yo sé ver a veces los videos, la Biblia, y ahí saco más o menos una enseñanza también. ¿Y si está acorde a eso o, o estoy mal? Está bien, mi hermano, porque una prédica también es una fuente de consulta. Depende de qué tipos de prédica, ¿no? Porque hay diferentes tipos, pero las prédicas que analizan el texto son buenas. Analizan el texto, sin desmerecer otras, ¿no? Pero no muy devocionales. Cuando un predicador analiza el texto, se hace una predicación expositiva, eso es bueno, porque le ayuda. Miren, el ejemplo de una predicación expositiva es el video que yo les envié sobre el Espíritu Santo, no sé si lo vieron. Yo les puse en el grupo. Esa es una predicación expositiva, porque va exponiendo el texto.
analiza el texto, analiza las palabras, analiza el contexto. Y es una prédica de bendición. No es solo carreta, hermanos. De hablar, hermanos, se puede hablar en nombre de Dios muchas cosas. Pero lo importante es que se ponga a analizar el texto. O sea, me ayude, me desmenuce, me dé la papilla para el alimento de las ovejas. Está bien, hermano. Prédicas, audios de las páginas que yo les indiqué. Todo eso nos nutre. Todo eso nos nutre. Listo. Avancemos, hermanos. ¿Quién se aprendió ya el verso clave? Hechos 1:8. A ver, pastor, le voy a decir. Ya. Dice, pero recibiráis poder sobre vosotros cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Ya. Muy bien, hermano. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ok. Muy bien, mi hermano. Otra persona, ¿quién se aprendió? Tal vez pueda, pastor. A ver, hermana Susana. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis por testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Muy bien. Bueno, mi ánimo, hermanos, para que repase y se aprenda de memoria. ¿Qué nos dice Hechos 1:8? Nos explica la estructura del libro de los Hechos. Sí, nos explica la estructura. Ya, entonces vamos a avanzar. Bien, ahí tenemos. ¿Cuántos capítulos tiene Hechos? 24. 28, pastor. 28. 28 capítulos. Nada más. Ahora bien, cuando termina con el capítulo 28, no termina Hechos diciendo de que Pablo se encontraba predicando acerca del reino de Dios. ¿Sí? Y de ahí no sabemos más. Y lo que contamos es con un poco más acerca de lo que encontramos en las epístolas. ¿Cuántas epístolas escribió el apóstol Pablo? ¿Cuántas epístolas escribió? Sí. Híjole, eso está fácil, pero ¿qué pasó? 13. 13. Si usted tiene su Biblia, puede subrayarle desde Romanos, toda la serie que sigue hasta Filemón. 13 epístolas. De las 13 epístolas tenemos 4 epístolas que fueron escritas estando preso. ¿Cuáles fueron? Cuatro epístolas fueron escritas estando preso. A ver. Y 3 epístolas son consideradas pastorales. Pastorales, o sea, se dedican a escribir la obra de la iglesia. ¿Ya cuáles eran las de la prisión? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas son las 4 escritas en la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y las epístolas pastorales. Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Indican la manera en cómo se debe dirigir la iglesia, el establecimiento de
pastores, de ancianos, de diáconos, la ayuda social de la iglesia y la manera en cómo debe conducirse. Epístolas pastorales. Y bueno, ahí terminamos con Pablo y vienen las epístolas generales, escritas en otras fechas con diferentes autores. Y en la Biblia terminamos con Apocalipsis. Pero uniendo todas las epístolas y el Apocalipsis después de Hechos, no tenemos un panorama completo de cómo fue avanzando el Evangelio. Lo que sí sabemos, hermanos, es que la comunidad apostólica, hablando de los 12, fue poco a poco muriendo. Y Hechos 2:42 nos dice de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, los apóstoles eran quienes enmarcaban lo que era la sana doctrina, a diferencia de la falsa enseñanza. ¿Ya? Entonces, fueron muriendo poco a poco y el último en morir fue el apóstol Juan, ¿sí? En Éfeso, finales del siglo I. De ahí, ¿cómo avanzó el Evangelio? Bueno, avanzó bajo los mismos principios que fueron establecidos desde el propio Señor Jesucristo. Avanzó de una manera muy grande, hermanos. De igual manera, lo que podemos ver es que en el tiempo de los apóstoles, la iglesia sí tuvo un poder muy grande, una influencia muy grande de predicar el Evangelio. Pero al mismo tiempo, como ya vimos, era una iglesia que empezó a tener problemas y eso demostraba que la iglesia seguía siendo humana, estaba en proceso de perfección. Y avanzando en el tiempo, podemos ver ya en el escrito de Apocalipsis que se escribe 7 cartas a 7 iglesias. Y lo que podemos ver ahí es que estas iglesias habían decaído en su fe, ¿ya? Y estaban en un tiempo de crisis espiritual. Podemos ver solamente 7 iglesias, pero el resto de iglesias cómo estaban, no se sabe. Lo que podemos entender es que en medio de todas las debilidades que la iglesia pudo haber tenido, el evangelio fue proclamado. No solamente ya era el apóstol Pablo, Pedro o los 12, sino que ya Dios empezaba a levantar otros obreros. En el libro de Hechos mismo ya tenemos ejemplos ahí. Por ejemplo, otros obreros de gran poder, Priscila y Aquila. El mismo Esteban que fue mártir. Apolos, que también predicaba con poder eh, el Evangelio de Jesucristo. ¿Ya? Y tenemos también los primeros diáconos de Hechos 6. Y más adelante, lo que empieza a aparecer como el nuevo liderazgo permanente, no son nuevos apóstoles. Y con mayúsculas lo digo, no son nuevos apóstoles, no son nuevos profetas, son pastores y diáconos. No hay requisitos para saber, para ser un apóstol. No hay requisitos para ser profeta. Lo que hay requisitos es para ser anciano, obispo, pastor, y requisitos también para ser diácono. Entonces, esta nueva tendencia de los profetas y apóstoles que escuchamos hoy, pues, no tienen base en ese sentido. Bien, en este mapa vamos a ver gráficamente cómo el cristianismo se extendió
en el siglo I y II. Siglo I y siglo II. Fíjense en ahí. Para el siglo II, todo lo que está de verde era el evangelio predicado en todas esas regiones. Prácticamente cubría todo el Imperio Romano. Prácticamente. Y lo que Hechos enfatiza es que el evangelio llegó por plena asistencia del Espíritu Santo, que vamos a hablar un poco más de eso. ¿De dónde partió el evangelio? Partió de aquí, Jerusalén. Y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, y más arribita Samaria, y fíjense en ahí, hasta lo último de la tierra. Entonces no solamente fue la obra del apóstol Pablo. Hechos nos cuenta una historia selectiva, no una historia completa del avance de la iglesia. Como vimos, se concentra en el apóstol Pedro y en el apóstol Pablo. Pero no fueron los únicos hermanos que predicaron el evangelio. Lo que sí sabemos es de que ellos fueron como el fundamento y la base, y Dios usó a estos hombres para que se escribiese el Nuevo Testamento. Entonces, en todo este trajinar del avance de la iglesia, solamente fue posible gracias al Paracletos, el Espíritu Santo que fue enviado en Pentecostés. Miren ahí. Todo eso cubierto con la predicación del Evangelio. Estamos hablando de 2 siglos. Estamos hablando de 2 siglos. Ahora, el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Y lo que vemos en Hechos es que termina con el apóstol Pablo encarcelado, pero de ahí no hay más hechos. Entonces, como yo les decía, debe haber unos puntos suspensivos ahí, porque la historia de Hechos se sigue trabajando hasta el día de hoy. Hechos sigue manifestándose hasta el día de hoy. ¿Qué hechos? Los hechos del Espíritu Santo. Y a lo largo de 20 siglos que estamos del suceso de Jerusalén, Samaria, Judea, la iglesia ha vivido sus aciertos y desaciertos. Ha habido etapas donde la iglesia se apartó por completo de la palabra. Luego hubo un avivamiento y se volvió. Hubo etapas donde empezó la iglesia a corromperse y empezó a nacer este movimiento del monasticismo por el siglo III. Un monje muy famoso fue San Benito, ¿ya? Entonces empezó a ver los monjes, las monjas, el monacato, el monasticismo, como, como una protesta a una iglesia que en vez de seguir el lineamiento establecido por Dios, se parecía más a lo mundano que a lo que Dios había establecido. Y aparece el monasticismo. Muy importante el movimiento. De gente que se apartaba de la metrópoli o de la ciudad para dedicarse a la santidad para con Dios. ¿Sí? Bien, entonces ya más adelante la iglesia avanza y llega a un punto donde la corrupción estaba llena.
y se da la Reforma Protestante en el siglo XVI, 31 de octubre de 1517. Y a partir de ahí empieza la reforma de la iglesia, el protestantismo. Entonces, la iglesia católica sí tiene una subdivisión de gente que no estaba de acuerdo con ellos. Y empiezan a haber los primeros que protestaban, encabezados por este siervo Martín Lutero. Y posteriormente empiezan a aparecer las iglesias que hoy se llaman históricas o las iglesias de muchos años de existencia. Y pues ya más adelante, bueno, hasta ahí no tenemos ni mormones ni testigos de Jehová. Nada que ver, hermanos. Nada que ver. ¿Cuándo aparecen ellos? Es una buena pregunta y eso ahí ya investigue. Yo sí sé, pero investigue, hermano. Sí. Entonces no hay ni testigos de Jehová, no hay mormones, no hay un poco de iglesias que existen el día de hoy, para bien o mal. Entonces, la iglesia, hermanos, ha llegado hasta nuestros días, cimentada sobre mártires, varones y mujeres, cimentada sobre hombres que dieron su vida por el Evangelio, por obedecer la obra de Cristo. Y los mártires siguen hasta el día de hoy. Sigue habiendo gente que muere por la causa de Cristo. Y ahora nosotros somos responsables de llevar el Evangelio, de apoyar a los misioneros, de orar por ellos, de ofrendarles a ellos. Porque quizás nosotros no vayamos a lugares lejanos, como Dios les ha llamado, pero como iglesia local tenemos la oportunidad y la obligación de ser parte del evangelismo mundial. ¿Cómo? Bueno, siendo fieles en donde Dios nos ha puesto. Eso es, mis hermanos. Entonces, la asistencia del Espíritu Santo fue clave para el avance de la iglesia. Esta frasecita, Espíritu Santo, como pueden ver ahí, en la Biblia tiene variantes de nombres que se refiere al Espíritu Santo. Hice una lista, hermanos. Para referirse al Espíritu Santo, otra variante es Espíritu de su Padre. Mateo 10:20. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Está hablando de las persecuciones. Y aquí no dice Espíritu Santo, dice el Espíritu de su Padre. Otra variante es abogado defensor o consolador. Es la promesa que hizo el Señor Jesús. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. En otras versiones dicen abogado defensor. Miren, consolador, abogado defensor. Otra variante para referirse al Espíritu Santo es Espíritu de verdad. Espíritu de verdad. Juan 14:17. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. Espíritu de verdad. El que más nosotros conocemos es el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, eso ya lo sabemos. Pero algo muy especial, hermanos. El Espíritu de Jesús también es una variante de Espíritu Santo. Miren en Hechos 16:7. Ahí. Tati, ¿puedes leernos, por favor? Ya. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a
tenía, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Ajá. Miren, o sea, uno diría lógicamente, pero si Jesús ya está en el cielo, ya ascendió. Bueno, el tema de la edificación de la iglesia es trinitaria. La salvación es trinitaria. Y se hace un juego, hermanos, de la presencia de Dios en tres personas, ¿sí? Y este es un ejemplo. Cuando está hablando de Pablo, ¿no? Que querían ir a Bitinia, eso vimos ayer, anteayer, creo. Pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Y cuando dice ahí Espíritu de Jesús, estamos aquí, el equivalente del Espíritu Santo. Ujú. O sea, no es que había un Espíritu de Jesús y también el Espíritu Santo. No. Y simplemente Espíritu. También. Hechos 21:4. Raquelita, por favor, ahí, la lectura. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos le decían a Pablo, por el Espíritu, que no fuera a Jerusalén. Ujú. Entonces, miren ahí, hermanos, tenemos una pequeña lista de las variantes para tener en claro, ¿no? Las variantes de nombres. Espíritu de su Padre, abogado, Espíritu de verdad, Espíritu Santo, Espíritu de Jesús y Espíritu. Bueno, en la doctrina cristiana evangélica, por ejemplo, cuando a usted le preguntan de qué religión es, y usted dice soy cristiano, y la gente le dice, pero ¿qué? ¿Pero es cristiano católico? Y usted dice, no, soy cristiano evangélico. ¿Ya? Entonces, hay una diferencia, pero en el tema de la deidad de Jesús, en el tema de la Santísima Trinidad, pues prácticamente es lo mismo con la doctrina de la Iglesia Católica Romana. No hay una diferencia, es lo mismo, ¿ya? Entonces, Pastor, sí, una pregunta ahí. Dice usted que es casi igual con lo católico y casi lo mismo, ¿no es cierto? la doctrina Pero, de la Trinidad. sí, sí, pastor, pero cuando nos preguntan, por ejemplo, qué religión es, uno dice, soy cristiano evangélico, Claro, seguidores de apóstoles o seguidores evangélicos romanos, porque no, también tengo no, entendido que es evangélico romano y evangélico apostólico, no, porque no, estamos, ¿cómo es? no le pongamos más apodos. Ya, Soy cristiano, punto, punto. ya, gracias. Porque lo que podemos ver en Hechos, ahí no hay cristianos evangélicos, ni cristianos católicos, no hay adventistas, no hay hare krishnas, no hay nada de eso. Sí, Es una sola iglesia, pero como ya les he explicado brevemente, la iglesia en la experiencia de su vivencia aquí en la tierra va cometiendo errores en la historia. Como ujú, alguien decía, esto de la existencia de denominaciones y este grupo cristiano, este otro grupo cristiano, es un accidente de la historia. Pero en un inicio lo que podemos observar es que nunca fue la voluntad de Dios eso. Nunca fue. ya, gracias, pastor. Bueno, entonces ahí, en cuanto a la doctrina cristiana evangélica, se concibe a Dios en una presencia triunitaria. Triunitaria. O sea, un solo Dios manifestado en tres personas. El Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, de acuerdo a este entendimiento, se entiende que hay un solo Dios, no hay tres dioses. Y este Dios se ha manifestado a la humanidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, cada uno es diferente en su persona, pero en su esencia divina es el mismo. Ahora, entender esto ha sido un problema de 20 siglos, hermanos. No es que aquí vamos a descubrir el agua tibia, no. Ha sido un problema de 20 siglos. Porque humanamente hablando y queriendo entender este misterio, no lo vamos a hacer. Y les digo de corazón, yo tampoco entiendo a plenitud esta verdad, ¿ya? Pero figuradamente aquí tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre y no es el Hijo. El Hijo no es el Padre y el Hijo no es el Espíritu Santo. Es más, no es un ser con tres nombres diferentes. Ya, vale recalcar eso, que cualquier imagen, cualquier visual que tratemos de usar, nunca explicará en esencia lo que es la Santísima Trinidad. Ahora, no por eso quiere decir que no exista, porque cuando leemos la Escritura, podemos ver que está manifestada ahí la Trinidad de Dios. Está manifestada. No hace falta ser un gran erudito para darse cuenta, ¿no? Ujú. Estas tres personas tienen una coexistencia, una santidad y armonía perfecta y eterna. ¿Sí? Y como ya les dije esto, no hay ninguna ilustración humana que pueda explicar a plenitud este misterio. Ahora bien, hablando del Espíritu Santo, porque este es un tema muy largo, pero centrémonos en hechos y en lo que queremos entender. Hablando de la procedencia y ministerio. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Ya? Es muy importante, procede del Padre y del Hijo. Miren, esta doctrina no se encuentra en un solo texto. Por eso cuando queremos entender el panorama completo, no nos podemos quedar solo con el libro de los Hechos. Tenemos que acudir a la revelación completa de Dios. Y es más, no podemos hacer doctrina de un solo verso, sino que tenemos que cotejar con los otros textos de la palabra. Muy importante eso. Entonces procede del Padre y del Hijo. Miren ahí en Lucas 24:49. Aquí está hablando Jesús. Y miren lo que dice: yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. ¿Quién envía al Espíritu Santo? ¿Quién envía? El Hijo, ¿Mande? el Hijo. El Hijo. Yo enviaré sobre ustedes la Ujú. promesa de mi Padre, sí, Jesucristo. Está hablando Jesucristo. Pero también
Veamos otros textos, Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Miren, en cambio aquí, ¿quién envía? Dios. El Padre. A quien mi Padre enviará en mi nombre. Juan 15, 26. Juan 15, 26. Hermana Fidelina, por favor. ¿Sí está? Hermana Yolanda Castillo, por favor. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Miren. A quien yo enviaré del Padre. Pero en el mismo verso, miren lo que dice, que procede del Padre, el Espíritu Santo. En Hechos 1, 4 y 5. No se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa de mi papá. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces la procedencia viene del Padre y del Hijo. Y para que venga a una morada permanente en su pueblo, ¿qué tenía que pasar? ¿Qué tenía que pasar? ¿Sí me entendieron la pregunta? Que Jesucristo tenía que ser glorificado en el cielo para que venga el Exacto. Espíritu Santo. Tenía que partir de aquí. Mientras él no se iba, el Espíritu Santo no podía ser enviado. ¿Sí? Bien. Otra vecita, pastor, no entendí esa parte. Yo pregunté qué debía pasar para que viniese el Espíritu Santo a morar permanentemente en su pueblo. Entonces la respuesta es que el Señor Jesús debía volver a su Padre. Ese era el requisito, el plan. Entonces ellos, el Padre y el Hijo, como acabamos de ver, son quienes envían el Espíritu Santo a este mundo para una morada permanente. O sea, no es que recién por primera vez llega el Espíritu Santo acá, a este mundo en Pentecostés, Hechos 2. Ya siempre estaba obrando, ¿sí? Bien. Bueno, hemos visto que el Espíritu Santo fue parte del ministerio del Señor Jesús, ¿sí? Lucas 3, 21 al 22. En el bautismo de él, podemos ver que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal. O sea que aquí descendió en forma corporal como una paloma, ¿sí? En el bautizo de Jesús. Por eso les acabé de decir que su venida en Pentecostés no es que era la primera vez que viene a este mundo. Miren, aquí ya en el bautizo de Jesús está ministrando el ministerio del Señor Jesús. 4:1 en la tentación de Jesús. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Miren, aquí se usan los dos términos, ¿no?
de lo que estamos viendo, las variantes de nombres. Espíritu Santo y Espíritu, miren ahí. Las variantes de nombres. No siempre se dice Espíritu Santo, también se dice Espíritu, Espíritu de verdad, Espíritu de Jesús, Espíritu del Padre. Son las variantes. Y de hecho, solamente Jesús pudo estar completamente lleno del Espíritu de Dios. Solamente Él. En el verso 14, Lucas 4:14, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu. De igual manera, la presencia del Espíritu Santo desde Pentecostés fue clave en el ministerio apostólico. Fue clave en el ministerio apostólico. Y siempre en Hechos se va redactando esa participación. No de un poder inerte, sino de una persona. Eso también es muy importante. Que la forma en cómo se le presenta no es la de un poder de Dios, sino es la de una persona. Por ejemplo, en el caso de Ananías y Zafira, cuando vendieron un terreno en $10,000 y llegaron donde Pedro y le dijeron vendimos en 5,000, los otros 5,000 se jalaron, ¿sí? ¿Qué pasó con ellos? Cayeron muertos. Pero ¿cuál es la frase ahí? ¿Por qué han mentido al Espíritu de Dios? Vean. Y entonces siempre se está hablando de manera personal del Espíritu Santo. A ver, ¿pueden darme un ejemplo donde se vea esta verdad de que el Espíritu Santo es una persona en Hechos? Ya vimos ya. A ver, veamos. Pentecostés. No. O sea, que nos diga así claramente donde se presenta el Espíritu Santo como una persona. Ya les dije de Ananías y Zafira, ese es uno. Hay otro también. La conversión de Pablo. No, ahí se apareció Jesús. Tiene relación con el viaje misionero de Pablo. Veamos Hechos 13. Y ahí tenemos. Ellos estaban ministrando. Fíjense aquí. Y el Espíritu Santo, ¿qué dice? Dijo. El Espíritu Santo dijo. Habló. Aparte. Párteme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Cómo está presentando? Es una persona. Pastor, y Hechos 8:29 también. A ver, vamos a ver. Hechos 8:29. También, miren. Y el Espíritu dijo a Felipe en la conversión del eunuco, del etíope. Bueno, entonces estuvo en el ministerio apostólico de manera activa. El Espíritu Santo no es una fuerza inanimada, sino que es la tercera persona de la Trinidad. Un paréntesis. Usted nunca va a encontrar la palabra Trinidad. Eso no está literalmente como en nuestro español. Pero lo que estamos hablando es que la enseñanza y la manifestación
está evidente ahí en la escritura. Muestra de eso, de las tres personas, tenemos en el bautismo de Jesús. El Padre hablando del cielo, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y el Hijo siendo bautizado y recibiendo ese bautizo del Espíritu Santo. Bueno, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés enfatizó dos hechos, mis hermanos. La una, que en la iglesia va a reposar la presencia divina por o en medio del Espíritu Santo. Y tenemos Hechos 2, 1 al 4, y ahí nos dice de que vino el Espíritu de Dios y se aparecieron lenguas como de fuego y empezaron a hablar en lenguas, o sea, en otros idiomas. El otro punto que se nos enfatiza en Pentecostés es la universalidad de la iglesia, porque en Pentecostés estaban reunidos cientos de personas de diferentes lugares y que hablaban diferentes idiomas. Entonces, el hablar en lenguas, ¿sí? Se refiere a los idiomas. Miren ahí, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, en otros idiomas. Verso 4. Y comenzaron a hablar en otros idiomas. No está hablando de un lenguaje que no se entienda, sino está hablando de idiomas. Ese fue el milagro de las lenguas de Pentecostés. Y que en Hechos se repitió 2 veces más. El milagro similar de Pentecostés tenemos ahí en Hechos 10:46. En Hechos 10:46. Y también en Hechos 19:6. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Estas lenguas de aquí son idiomas. Verso 6. Y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Bueno, hay algunas expresiones que tenemos en la palabra y que vale aclarar. Expresiones para tener en cuenta. El bautismo del Espíritu. Bueno, ¿qué es el bautismo del Espíritu? El bautismo del Espíritu. Sí, aquí tengo una definición. Es la experiencia única en la que Dios añade o sumerge al creyente en su cuerpo. Se da en el momento de la conversión. Se da en el momento de la conversión. Entonces, el Espíritu Santo es el espíritu de vida. En el momento en que tenemos el milagro del nuevo nacimiento, viene a morar el Espíritu de Dios en esa persona. Y esa persona es sumergida, es inmersa, es injertada en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, la iglesia universal, el bautismo del Espíritu. Entonces, en términos estrictos, en este sentido, no tiene nada que ver con el hecho de hablar en otras lenguas, cuando uno ha sido bautizado por el Espíritu Santo. O sea, por eso nosotros creemos en el milagro
del Espíritu de Dios, dándonos una nueva vida en Cristo Jesús. No es que no creemos, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos, yo les voy a pasar estas notas para que ustedes lo analicen, pero hay que diferenciar este bautismo del Espíritu Santo con el bautismo en agua. Y bueno, el apóstol Pablo mismo en Romanos 6:3, sí, o sea, nos dice que el bautismo en agua ilustra, sí, nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección. Romanos 6:3 y 4. Ujú. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, el bautizo en agua tiene una ilustración. Cuando nos sumergen en el agua, morimos al viejo hombre. Y cuando salimos, ilustra la resurrección a una nueva criatura, a una nueva vida en Cristo Jesús. Ujú. Bueno, se dice, siempre se ha recalcado que el bautizo en agua nos salva. Bueno, es verdad. Y dicen, bueno, entonces, ¿para qué bautizarse, no? Y la respuesta está enseñado en el Nuevo Testamento. El que cree es bautizado. El que cree es bautizado. Y ahí no habla de un curso prebautismal, ni que usen batas blancas. No. O sea, simplemente cree y es bautizado. Ujú. El que cree y es bautizado será salvo. Lo que se puede apreciar es que la conversión y el bautismo eran una sola cosa. No había un espacio para poder madurar más y de ahí bautizarme en agua, con lo que ahora se les escucha a hermanos, ¿no? Todavía no estoy preparado, tengo que madurar un poquito más y ahí sí voy a bautizarme. No, pues si la madurez es de toda la vida. Entonces en el Nuevo Testamento lo que vemos es que el que se arrepiente en Cristo es bautizado. Por eso en el primer discurso de Pedro, la prédica de Pedro, pasó eso. O sea, se arrepintieron y fueron bautizados. Y fueron añadidos a la iglesia más de 3,000 personas, 5,000 personas. Bien, ya estamos terminando, hermanos. Una pregunta, pastor. Acabo de escuchar lo que usted nos explica, ¿no? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, que es una vez y para siempre, o a cada rato. El Espíritu Santo, como he escuchado algunas que comentan que el Espíritu Santo llega a cada momento, entonces, eso es mentira, ¿verdad, pastor? No, no. La presencia del Espíritu de Dios en el creyente se da como garantía de salvación. Efesios 1:13. Las arras de la salvación. Entonces, cuando una persona tiene ese encuentro personal con Dios de su nuevo nacimiento, viene a morar el Espíritu de Dios. Ahora, hay otro término y ahí viene lo que, hermana, para aclarar un poquito más. El tema de la llenura del Espíritu Santo. El tema de la llenura del Espíritu Santo. Bien, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? Es estar más y más controlados, sumisos al Espíritu de Dios que ha sido puesto en nosotros. Por eso es que
Ustedes vemos en otro texto de la palabra que nos habla acerca de contristar al Espíritu Santo. No os contristéis al Espíritu Santo. O sea, la llenura del Espíritu, ¿a qué se refiere? A estar cada día más controlados por la presencia de Dios en nuestras vidas. Una vida de mayor obediencia, de mayor santidad, una vida llena de frutos del Espíritu Santo. Está conectado. Por eso es que en Efesios 5:18 se nos da un mandato, miren. Sean llenos del Espíritu. ¿Sí? Sean llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y ahí se nos habla, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 4:31, después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces, es una expresión para decirnos de una vida que está más y más controlada por Él. Y tiene relación, miren que aquí se va complementando. Cuando Jesús dice, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que más y más cumple con la voluntad del Padre. Eso está en Mateo 7. Sí. Bueno, aquí hice una copia de una referencia. Ser llenos del Espíritu significa vivir en la presencia consciente del Señor Jesucristo y permitir que su mente, por medio de la palabra, domine todo lo que se piensa y se hace. Ujú. Esta expresión de ser lleno del Espíritu Santo también, por ejemplo, ahí en Hechos se usa mucho, ¿no? Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, que proclamaba el Evangelio. Bernabé se nos dice, miren, que era un hombre lleno del Espíritu Santo y vendió un terreno para apoyar la obra de Dios. Claro, usted puede apoyar a la obra de Dios. No le digo que venda su terreno, pero, o sea, puede hacerlo. Bernabé, y por eso pone el epíteto, ¿no? Un hombre lleno del Espíritu Santo y nos cuenta, vendió un terreno para la obra de Dios. Ujú. Los diáconos eran hombres llenos del Espíritu Santo, Hechos 6. O sea, lo que quiere decir eran gente obediente a Dios, gente de una santidad creciente, de un ministerio de impacto del Espíritu de Dios. Y el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu está en relación con la llenura del Espíritu Santo o andar en el Espíritu. También dice la palabra, ¿no? Andad en el Espíritu. Gálatas 5:15 y 16. Ya, el fruto del Espíritu habla en Gálatas 5:22. Sí, el fruto del Espíritu es todas las actitudes, toda la parte de mi vida que está controlada por Dios y se evidencia en frutos. Entonces, cuando dice aquí, miren, actitudes piadosas de quienes están controladas por el Espíritu, también se relaciona con Efesios cuando habla de los dones
Efesios 4:11 en adelante. En el verso 15, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. O sea, el crecimiento a la imagen de Jesucristo. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Y tiene relación con el fruto del Espíritu Santo. O sea, todos los frutos, todos los elementos del fruto nombrado en Gálatas 5:22, prácticamente están describiendo a la persona de Jesús. Estimados hermanos, de mi parte les agradezco por su participación y Dios mediante nos veremos en otro tiempo de estudio bíblico. Cualquier inquietud, tienen mi número, pueden llamarme o escribirme alguna inquietud. Y estoy para servir, hermanos, en lo que el Señor me ha bendecido. Y pues saludos de la Iglesia Bautista Santísima Fe. Si algún momento, si usted no ha venido, puede visitarnos, me avisa cuando va a venir para tenerle un plato de comida. Y eso, mis hermanos. Quizás nos vemos ahorita en virtual, pero sería bonito en algún momento con los que no me veo todavía vernos en vivo y en directo. Mi ánimo para que no desmayen los caminos de Dios, hermanos. Vienen momentos duros, pero hemos visto el trajinar de los apóstoles, del apóstol Pablo, y cómo siempre estuvieron firmes a pesar de circunstancias duras. Así es que aquí hemos terminado, mis hermanos. Ustedes ven que hay mucho por hablar. Se puede ir comentando texto por texto, hechos, pero ese no es el propósito, sino más bien era de dar un panorama general para que usted continúe el estudio. Cualquier sugerencia escriben al chat y cualquier sugerencia para el otro tema. Pues nada más. De mi parte, el Señor les bendiga. Oremos. Bendito Dios, gracias porque el día de hoy hemos terminado un tiempo más de tratar un tema de tu palabra. Reconocemos que hay full por estudiar y aprender. Pero gracias por ver a nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque juntos podemos aprender. Bendícele, Señor. Y oramos que nos ayudes para seguir firmes y edificando tu iglesia. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Un gusto a mis hermanos. Amén. Dios Bendiciones, nos don Julio bendiga. Pastor. Pasen bien y nos vemos en el próximo tema. Yo les he de avisar con tiempo. Amén. Cuídense mucho, hermanos. Pastor, bendiciones. Bendiciones, pastor. Gracias, pastor, que Dios le bendiga. Amén. De igual manera, saludos en casa a todos mis hermanos.